Hola. Como siempre, bienvenidos de nuevo a este programa de Fisiología Holística. Vamos a continuar, creo que es el segundo programa que hacemos de estómago, y entonces pues vamos a poner más conceptos para que, intentar comprender un poco o acercarnos más a esta forma holística de entender las cosas, ¿no? Sobre todo algo tan importante como es nuestro cuerpo. El primer día ya estuvimos hablando sobre, vamos a introducir un poco el tema, sobre unas cuantas acciones que tenía ese estómago, esa bolsa de carne, que así decían los conceptos antiguos, ¿no? Entonces, veis, era el concepto más o menos así. Entonces, esto significaba bolsa de carne. Algo así como este almacén distribuidor, ¿no? Venía este estómago, pues evidentemente pues es una bolsa, ¿no? Es una bolsa con capacidad para distenderse y para vaciarse, pegar sus paredes, ¿no? Cuando está vacío. Entonces, en esta bolsa de carne es algo así como un gran almacenista, donde van productos de distintas categorías, ¿no? Categorías como puede ser, yo qué sé, pues todos los principios inmediatos, ¿no? Ahí van hidratos de carbono, van proteínas, van grasas, etcétera, etcétera. Y entonces él es precisamente donde en ese almacén, en ese gran almacén, en esa gran bolsa, pues primeramente pues se van a intentar luego pues ir distribuir, ¿no?, a toda la economía para dar energía pues a todas las partes del cuerpo, ¿no? Entonces era primeramente esa primera función, ¿no? Primeramente pues como un almacén de alimentos. En segundo lugar, podemos decir que la función era, pues ya que entran en una misma bolsa, pues allí vamos a mezclarlos, ¿no? Mezclar todos esos alimentos. ¿Gracias a qué? Bueno, pues esta bolsa de carne, pues no es una bolsa cualquiera, ¿no? Entonces ahí, pues por la cantidad de fibras que tiene, fibras musculares, en ese sentido, pues va a hacer una especie de movimientos como una hormigonera, ¿no? Precisamente para que, pues yo qué sé, esos bocadillos de jamón que nos comemos, o una sopa, o todos los líquidos, pues con ese movimiento de mezcla se van a ir descomponiendo gracias a otra de las funciones que tiene esta bolsa, precisamente para que puedan pasar a otros tramos del sistema digestivo y ahí ser absorbidas en pequeñas partes, para que puedan ser asimiladas por el cuerpo. Entonces, en esta mezcla, pues veíamos que había, pues como unos guardianes, ¿no? Pues aquí estaba este cardias, que era un esfínter, aquí estaba el píloro, con su antro, y entonces ya pues aquí había distintas partes, aquí estaba el fondus, aquí estaba el cuerpo y el antro, como decíamos, ¿no? Entonces, indiscutiblemente, antes de que estos dos guardianes, este cardias y este antro pilórico o este píloro, pues cuando evidentemente está almacenado todo el alimento, se va mezclando, pues gracias a que, pues este estómago se va distendiendo, estas dos paredes, y ahí hay dos tipos de esta mezcla, se produce gracias a dos clases de movimientos, ¿no? Unos que parten precisamente desde el cuerpo, desde el centro, que van yendo hacia el píloro, y a partir de este píloro se producen otras fuerzas que van dando pues este movimiento, ¿no?, de todos los alimentos, de tal manera que en pequeñas cantidades pues va saliendo a través, vamos a poner aquí como unas compuertas para evidenciar ese, digamos así, para imaginárnoslo, que va pasando una pequeña cantidad que está preparada ya precisamente, está suficientemente descompuesta para que en el tramo de
gran intestino grueso, ahí digo, intestino delgado, pues ahí con esas células y con tienen mayor capacidad de absorción de los distintos principios inmediatos. Entonces, bueno, ya iremos viendo como en esta primera porción, si aquí el ambiente era muy ácido gracias a ese clorhídrico ya que secretaban esas células parietales, pues aquí ya pues el ambiente va a ser más básico gracias a la acción de, sobre todo de ese conducto del páncreas y esos conductos biliares, ¿no? Precisamente para preparar definitivamente la absorción posterior de todos esos principios. Pero después, precisamente, en esta nos estamos olvidando ese vaciamiento, de ese contenido gástrico, precisamente por esa bomba pilórica, que necesita, por supuesto, esa bomba pilórica es, digamos, como un guardián, ¿no? Entonces está atento precisamente a las condiciones que hay en el estómago y está atento a las condiciones próximas que tiene ese intestino delgado, esa primera y segunda porción de intestino delgado, de tal manera que ya decíamos que si había mucho líquido, pues bueno, se necesitaban unas condiciones especiales que hubiese en este intestino delgado para que pequeñas cantidades de este alimento mezclado pues ya se pudiese ir vaciando poquito a poco. Y por supuesto tenía después una acción química o bioquímica. ¿Por qué? Bueno, evidentemente en las células parietales ahí es donde se secretaba ese clorhídrico. Es un tipo de células, pero lógicamente todo este estómago está revestido por una mucosa y esa mucosa es un tejido vivo y es muy sensible. Entonces, si aquí estamos echando directamente clorhídrico, pues poco a poco, y según el tiempo que se va manteniendo, pues evidentemente lo que se va a producir es bueno, muchas úlceras, ¿no? Se estaría corroyendo precisamente esa mucosa. ¿Por lo que? Entonces, ahí lo que se van a excretar también por otras células, pues a nivel del cardias, o en esta primera parte, pues un moco que proteja precisamente toda esa mucosa. ¿Qué más cosas? Pues también se excreta un poquito de agua, bicarbonato, etcétera, etcétera, ¿no? Y también gracias a las células cimógenas, que son unas proteasas, es importante que las proteínas, pues carne, pues pescado, pues huevos, etcétera, etcétera, pues queso, que son muy fuertes, pues gracias a esas células cimógenas que hay en esa mucosa, pues precisamente eran unas proteasas que hidrolizaban las proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que de una proteína pues pasaban pues, a unos polipéptidos más pequeños, hay unos péptidos más pequeños hasta los aminoácidos, que estos sí ya pueden ser absorbidos y pasar a la economía general del cuerpo, pues para ahí hacer todos los metabolismos que fueren, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos decir que ocurre dentro de ese estómago, ¿no? Dentro de esa bolsa de carne. Entonces, desde muy antiguo, desde siempre, se le dice al estómago como el centro, ¿no? Es como si fuese el centro o que está en el centro de los 4 puntos cardinales del cuerpo, ¿no? Es el centro porque, como ya veremos más adelante, es el centro, de ahí parte toda la energía y ahí acaban también todos los meridianos hablando energéticamente de todo el cuerpo, ¿no? De tal manera que, bueno, el centro es la Tierra, ¿no? Y evidentemente eso ya nos indica que es el primer indicador de la salud en un ser humano, sobre todo en el hombre, ¿no? Ya por eso vienen estos conceptos. Salud corporal igual a una buena fisiología o un buen estado de ese estómago, ¿no? Entonces ya siempre hemos oído hablar que al hombre se le conquista precisamente por el estómago, ¿no? Por su buena alimentación. Si ese hombre está bien alimentado, de ahí venían estos surcos que
Esto parecía algo así como, ya lo pintamos el día pasado, ¿no? Como los surcos de arado de un campo, ¿no? Entonces, ahí se cogía ese concepto, este es un cuadrado, podemos decir así, esto en los conceptos chinos, esto significa boca y este signo más significa 10, ¿no? Esto es boca. Entonces, un estómago, un hombre está sano si su estómago está bien. Entonces, ¿qué significa? Que es capaz de, ese estómago que está metido dentro de ese hombre, es capaz de alimentar a 10 bocas gracias a su actividad física, a su trabajo. Entonces, en ese sentido, siempre se ha dicho que el estómago es el centro, ¿no? Y evidentemente, bueno, es el centro, un órgano importantísimo en el sistema digestivo, que ahí se va a irradiar toda la fuerza al cuerpo, ¿no? Entonces, luego iremos viendo por qué, ¿no? Porque un hombre se puede mover gracias a su estómago y sobre todo a su representante externo, que es su meridiano, y que por supuesto es muy largo, ¿no? Entonces, largo, pues tan largo como que va, vamos a pintar aquí, desde la parte, desde abajo del ojo, ese punto seum eu, pues baja hasta segundo dedo, ¿no? Segundo dedo del pie, un punto se llama yotae. Yo siempre, ya me perdonan, pero siempre empiezo con unas ganas tremendas de poner la pizarra bien limpita para que lo vean, pero ya empezamos que a los 10 minutos ya la pizarra está hecha una defesión. Pero bueno, entonces, continuamos. Este centro del cuerpo como órgano vital es el estómago y luego iremos viendo cómo su meridiano, al igual que este órgano, es de vital importancia y lo dice porque recorre precisamente pues, todo el cuerpo, ¿no? Pues desde toda la cara, pues baja por el cuello, el centro, aproximadamente por la línea de los pezones, baja por el abdomen, todas las piernas, hasta por el centro de los tobillos, digamos así, va por el dorso del pie hasta acabar en el segundo dedo. Entonces, todo eso, como iremos viendo poquito a poco toda la patología que nos puede llegar a dar en cada uno de los puntos, pues evidentemente es un órgano muy importante y ahí se va a manifestar en el exterior antes de que, yo qué sé, pues en esta mucosa se produzcan ya enfermedades propias de este estómago, ¿no? Entonces ya decíamos que una de las zonas por las que donde se producía mayor patología era precisamente en esta zona, ¿no? Y sobre todo después ya en ese antro pilórico, ¿no? Entonces, antes de que esto ocurra, de que se produzcan lesiones que se puedan ya ver, evidenciar, y que, bueno, que nos dé demasiado la lata, pues esos dolores a punta de dedo o esos dolores difusos, esas malas digestiones, siempre nos va a manifestar primeramente en ese meridiano. Con que lo primero que la primera manifestación es en meridiano. La segunda manifestación es en el órgano. Pero el gran problema, como siempre, es que, claro, aquí podía entrar medicina natural, ¿no? Acupuntura. Aquí lo que estamos acostumbrados son los estudios, los grandes estudios de medicina moderna. Pero claro, cuando llegamos ya a una patología de órgano, ahí ya hemos perdido bastante batalla, ¿no? O bastantes batallas las hemos perdido. Es decir, incluso para llegar a esta situación, en el sentido de tanto sufrimiento para paciente, como sufrimiento económico para ese paciente, como sufrimiento económico para esa región o ese país, y la economía de todo, y los dolores de cabeza que le dan al médico, y todo esto,
antes de que empiece aquí, se ha manifestado precisamente en este meridiano. ¿Cómo? Ya iremos viendo, ¿no? Pero es sumamente largo, ¿eh? Entonces, es decir, que desde un pequeño problema de vista muy particular hasta un esguince de tobillo, entonces eso ya nos está evidenciando que hay que cuidar mucho a ese señor o a esa señora porque su estómago precisamente no anda muy bien energéticamente o su característica de energía biológica pues no anda muy bien. Entonces es cuando aquí precisamente podemos actuar precisamente antes de llegar a que haya muchísimos más problemas, ¿no? Desde una úlcera sangrante, desde, yo qué sé, o una pirosis, lo que ustedes quieran, hasta un cáncer gástrico, da igual. Antes hay que ver los signos y los síntomas que produce en ese meridiano. Eso que quede, me gustaría recalcar de una manera muy especial, ¿no? Pero claro, si en las facultades o los médicos no sabemos ese primer lenguaje de este meridiano, desde este ojo o que pasa por aquí, cualquier cosa que esté pasando, que solamente son trastornos funcionales que evidentemente un paciente o una persona los va a sufrir. Oiga, pues tengo unas contracturas por aquí, o tengo unos esguinces repetitivos, o tengo cualquier problema aquí, o tengo un dolor de cuello. Entonces, por hacer pruebas y pruebas físicas, anatómicas, a nivel de del recorrido de ese meridiano, muchas veces, la inmensa mayoría de las veces, pues no va a suceder absolutamente nada, o sea, no va a evidenciar nada, sino que eso es cuestión de controlar y eso, por supuesto, se puede estudiar, se puede practicar y, por supuesto, que los resultados pues, son bastante buenos. Y entonces ya no hay problemas en ese órgano, con lo que aquí ya no se pueden producir esas lesiones anatómicas que vayan ahí al centro del cuerpo, ¿no? A machacar precisamente la energía más vital o a fastidiar ese gran distribuidor, y si machacamos a ese gran distribuidor, pues ya lógicamente el cuerpo se va a quedar un poco pues carente de esas cosas que tanto necesita, ¿no? Esa distribución de esos principios inmediatos distintos que son vitales para recoger esa energía del suelo con la que ingerimos por la boca. Bueno, entonces, hablábamos sobre este concepto y ya parece ser que me he ido un poco, ¿no? Entonces, desde luego, como decíamos, por este meridiano, pues tiene el control de la cara y control de piernas. Entonces, el control de la cara está claro, ¿no? O sea, empieza desde aquí, luego asciende desde Duyo y baja. Entonces, cualquier problema que haya en la cara a nivel de ese meridiano, pues entonces por eso decimos que tiene el control o manifestación en la cara y en las piernas. Y en esas piernas, ¿por qué decimos el tema de las piernas? Bueno, junto a intestino grueso, estómago forma el segundo nivel de energía defensiva. ¿Qué significa esto? Bueno, primero era intestino delgado, vejiga, ¿no? Cuando nos hemos saltado este primer nivel, ya se va a manifestar en este segundo nivel de energía defensiva. La característica de esa energía, ¿cuál era? Pues metal, imaginamos, son conceptos que hay que imaginar un poco. Metal seco y duro. Joder, cada día escribo peor. Bueno, metal seco y duro. Entonces,